Un saludo a todas y todos los que nos acompañáis en este espacio radiofónico Luces en la Ciudad. Un espacio de encuentro, de diálogo, donde contarnos y compartir saberes, conocimientos y experiencias que nos sirven a todas y todos para pensar y agruparnos solidariamente. En esta ocasión tenemos un espacio, un lugar muy especial, los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla. Y justamente hoy, 15 de enero de 2025, nos hemos desayunado con un pleno de presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla Capital, en el cual ha salido adelante con los votos del Partido Popular y Vox. Y vamos a sondear a 3 representantes de la oposición en Sevilla, empezando por Ismael Sánchez, portavoz de Izquierda Unida, dentro de la confluencia Podemos-Izquierda Unida. Buenas tardes, Ismael. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Se podría haber evitado el pacto Partido Popular-Vox? Perdona, es que no te he escuchado. ¿Se podría qué? ¿Se podría haber evitado el pacto Partido Popular-Vox? Bueno, era inevitable porque estamos hablando de un proyecto de presupuestos municipales donde el Partido Popular no ha hecho ningún gesto, no ha tenido la más mínima intención de poner los problemas reales de la ciudad de Sevilla encima de la mesa, porque ha decidido ir por el camino más rápido y más fácil, que es echarse a los brazos de la extrema derecha. Y ha hecho esto siguiendo todos los dictados que le pide el partido Vox sobre asumir discursos de odio, discursos machistas, discursos xenófobos, racistas, sin ningún tipo de problema, porque al final lo que nos encontramos en la ciudad de Sevilla es que cada día es más difícil encontrar la diferencia entre la derecha y la extrema derecha, mientras vemos que en Europa o el resto del mundo se están levantando cordones sanitarios para aislar a la extrema derecha, para aislar al fascismo. En Sevilla el PP abraza sin complejo su postulado y cede a sus exigencias reaccionarias. No se podría haber evitado porque el Partido Popular no ha tenido la más mínima intención de consensuar o de intentar llegar a acuerdos con la oposición. Ha ido por el camino, por la vía fácil de plegarse a los dictados de la extrema derecha. Bien, vamos a seguir desmenuzando un poco toda esta situación que nos resulta a todos y a todas bastante sorprendido, porque el año pasado este pacto no se pudo conseguir, no pudieron conseguir el pacto del PP con Vox, y los presupuestos pues fueron tirando para adelante como pudieron. ¿Qué contiene el pacto de ahora para que Vox haya aceptado apoyar estos presupuestos? Bueno, el año pasado no hubo presupuesto porque Vox lo que pidió es entrar en gobierno. En principio el alcalde asumió eso, pues se comprometió a que la extrema derecha entrara en delegaciones de gobierno, pero tuvo la llamada, el toque de atención de Juanma Moreno, del presidente de la Junta de Andalucía, y le dijo que eso no podía ser, porque mientras en España se estaban rompiendo pactos de gobierno entre el PP y Vox, no se iba a permitir que en Sevilla pues se siguiera la tónica contraria. Y eso fue el motivo por el que el año pasado no hubo un acuerdo presupuestario. La línea roja que marcó Vox era entrar en gobierno e insisto, el alcalde estaba dispuesto a ello. Por eso tuvo que utilizar la fórmula para aprobar los presupuestos por la puerta de atrás, sometiéndose a una moción de confianza que perdió. Recordemos que el alcalde fue reprobado por el Pleno, no tuvo la confianza mayoritaria del Pleno, pero también sabía que bajo ninguna circunstancia
nuestro grupo municipal, conformado por Podemos Izquierda Unida y otras 6 fuerzas políticas de izquierda que sustentan a nuestro grupo, jamás iba a llegar a un acuerdo con la extrema derecha para realizar una moción de censura, que es lo que establece la ley. Si en el plazo de un mes, después de haber sido reprobado por el Pleno de tu ciudad, la oposición no hace una moción de censura, los presupuestos se aprueban de forma automática. Es algo un poco insólito, pero en este país esa es la normativa que tenemos. En esta ocasión, pues ellos han llegado a un acuerdo y han aprobado un acuerdo que llaman para transformar Andalucía, un documento presupuestario con una serie de compromisos muy preocupantes, muy peligrosos para nuestra ciudad, en la que, entre otras cosas, pues eliminan partidas de igualdad, partidas contra la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista, partidas en materia de lucha contra el cambio climático, programas para el colectivo LGTBI y programas para las minorías étnicas, la cooperación al desarrollo. En definitiva, lo de siempre, el discurso machista, el discurso xenófobo, el discurso racista, el discurso de la desigualdad, al que nos tiene acostumbrados. Sí, Ismael, y a la contra de estos vetos que pone Vox, ¿qué pone Vox entonces en sustitución de todas estas políticas que son de igualdad y de justicia? Bueno, pues lo que propone es que se financien a entidades ultracatólicas, entidades que van contra los derechos de las mujeres, que se financie a colectivos que ellos entienden que representan pues los intereses de su partido. Estamos hablando, ellos han puesto, por ejemplo, encima de la mesa que se tiene que declarar como festividad local el Día de San Fernando, o hacer un programa para destacar a la Inmaculada Concepción, en fin, cosas que van en su ideario político e ideológico, pero que están muy alejados de los problemas de la ciudad. Pero a nosotros no nos preocupa tanto, no queremos echar a pelear a un colectivo contra otro, no nos preocupa tanto hasta a dónde va destinado el dinero como de dónde le traen el dinero, porque en esa detracción del dinero, en esas minoraciones presupuestarias, es donde está la carga ideológica, la carga de odio del partido de la extrema derecha. Por y eso es lo que entendemos que tenemos que combatir. Ismael, si te parece, ya para finalizar esta entrevista, ¿dónde pondríais las prioridades de Sevilla desde la confluencia Podemos-Izquierda Unida de cara a los barrios más desfavorecidos? Si fuéramos, o si fuerais en este momento el grupo mayoritario para gobernar en la ciudad de Sevilla. Pues lo primero que tenemos que hacer es recuperar las partidas eliminadas, es decir, reponer la financiación de los programas de igualdad, de lucha contra la violencia de género, de integración de las minorías que han sido eliminadas. En segundo lugar, reforzar los servicios públicos. Hay que cubrir de manera inmediata la plaza vacante de todos los servicios públicos, y esto no es algo que digamos nosotros, esto es algo de lo que alerta la propia interventora, que dice que en su informe que se ha producido una desdotación de plazas públicas y de no cobertura de vacantes. En tercer lugar, hay que garantizar la gestión pública directa, hay que frenar las externalizaciones, hay que apostar por la gestión pública de los servicios. Pues esto es algo de sentido común. El dinero público se tiene que gestionar desde lo público. En cuarto lugar, más inversiones sociales y sostenibles. Hay que priorizar en inversiones en vivienda pública, en infraestructura, en programas de empleo digno. En definitiva, un refuerzo significativo de lo público. Es absolutamente intolerable, indecente que se reduzcan partidas de educación, de sanidad, de transporte, como ha pactado el PP con Vox. Y por último, y termino, lo hemos dicho esta mañana en el pleno de presupuestos y lo vamos a seguir diciendo, hay que apostar por una fiscalidad progresiva.
tiene que pagar más, tiene que contribuir más quienes más tienen. Es que es un principio incluso constitucional que viene en la Constitución española, ¿no? Ellos que se les llena la boca con que son los constitucionalistas y al final son los primeros en violar los principios constitucionales. Pero entendemos que esto va a ser muy complicado mientras haya una mayoría de derecha y de extrema derecha. Por eso parece también que la mayoría social de esta ciudad se tiene que conjurar en las calles y en las instituciones para recuperar estas políticas públicas que están en riesgo, que están en peligro en estos momentos. Bueno, pues Ismael Sánchez, representante de Izquierda Unida en la confluencia Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, muchas gracias por habernos dedicado unos minutos, que sabemos que te has salido de un acto, y agradecemos tus declaraciones para Radiópolis. Nada, muchas gracias. Estamos aquí en un acto de la desbandada de los luchadores por la memoria democrática en España, y nada, pero un placer haberos atendido. Pues nada, hasta pronto. Hasta luego. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, encantado de tener a Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, y vamos a hablar de los presupuestos económicos que se han aprobado hoy de una manera pues un poco tremenda, ¿no? Y vamos a concretar un poco todo este asunto. ¿Qué propuesta tiene para resolver el problema de la vivienda, los apartamentos turísticos y toda esta situación que tanto preocupa a muchas personas que viven en Sevilla? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir es que en los presupuestos que se han aprobado hoy no hay ni una sola propuesta precisamente para solucionar el problema de la vivienda que sufrimos aquí en Sevilla, ni tampoco para acabar con el exceso de turistificación. Esto es lo que nos preocupa profundamente. Incluso el propio alcalde de Sevilla hoy ha dicho que no conoce cuáles son nuestras propuestas. Evidentemente no está haciendo honor a la verdad, porque hemos hecho públicas nuestras propuestas en numerosas ocasiones en el Salón de Pleno y bueno, y ahora mismo, por ejemplo, ahora que me das la oportunidad, claro que hace falta un proyecto diferente al que se ha estado llevando a cabo hasta ahora por los sucesivos gobiernos municipales de Sevilla. Necesitamos hacer una mayor inversión en vivienda, sobre todo de alquiler social. Esto es lo que piden los colectivos que defienden el derecho a la vivienda. Tenemos que aumentar la inversión en alquiler social, porque ahora mismo principalmente se está construyendo viviendas de renta libre, y prácticamente todas las viviendas de protección oficial, o la mayoría, se ofrecen en régimen de venta a unos precios que no son asequibles. Por lo tanto, necesitamos invertir en vivienda de alquiler social. También necesitamos recuperar la vivienda vacía que hay en Sevilla. Hay numerosas viviendas vacías que pertenecen a grandes tenedores y que no están haciendo ningún servicio a la sociedad. Más del 7% del parque municipal, del parque de viviendas de Sevilla, no tiene ningún habitante. Esto también tenemos que proponer medidas para que esas viviendas, las que pertenecen a grandes tenedores, sean recuperadas, formen parte del parque público de vivienda, puesto al servicio de la necesidad de Sevilla. También hay que intervenir el mercado del alquiler para limitar los precios. Simple y llanamente hay que aplicar la ley de vivienda. Los gobiernos del Partido Popular y también muchos gobiernos del Partido Socialista se han declarado en rebeldía y no están aplicando la ley de vivienda, que nos permitiría declarar zonas tensionadas y poner límite a los precios del alquiler, porque es que ahora mismo
no se puede permitir, la gente joven, prácticamente nadie en Sevilla se puede permitir acceder a los alquileres, a una vivienda, a los precios que tenemos en Sevilla. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular con sus presupuestos? Pues en lugar de apostar por estas políticas para asegurar el derecho a la vivienda para los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla, han pactado con Vox crear un chiringuito para un problema completamente minoritario como es la ocupación, que no es un problema real, que es un problema, pues que subsiste, ¿no? Como hemos dicho hoy, en el imaginario colectivo, gracias a personas como Ana Rosa Quintana, que tienen intereses propios, porque ella es una gran propietaria de pisos turísticos precisamente. Y esa es la gran apuesta que hace el Partido Popular pactando con Vox. No hay un proyecto claro para asegurar el derecho a la vivienda en Sevilla. Más bien, lo que asegura con el proyecto que pone encima de la mesa el Partido Popular es que se puedan seguir dando pelotazos urbanísticos en Sevilla. Susana, y con relación a los apartamentos turísticos, ¿qué ofrece Podemos, Izquierda Unida y la alternativa a este ayuntamiento que está gozando del apoyo de Vox? Bueno, pues hemos dicho en numerosas ocasiones cuál es la solución que para nosotras, ¿no? Y lo hemos dicho precisamente porque hemos recogido las propuestas del movimiento contra la turistificación que está muy presente en Sevilla. La solución inmediata es una moratoria de licencias de pisos turísticos y también de apartamentos turísticos, que muchas veces se olvida esta cuestión. Los apartamentos turísticos son aquellos que forman parte de un único edificio independiente, y sobre esto el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada. Encima de la mesa hay una normativa que aprobó también con el apoyo de Vox, que nosotros decimos que es una normativa fake, porque no ha impedido que sigan creciendo los pisos turísticos. Se siguen registrando pisos turísticos en zonas donde no debería registrarse, por tanto esa normativa no es acertada, además pone unos límites demasiado elevados. Así que nosotros lo que hemos dicho siempre es que tenemos que plantear una moratoria. Incluso le dimos opciones al Partido Popular para que esa moratoria fuera fácil, se pudiera hacer en los términos que ahora mismo ellos mismos están barajando, que es con una limitación de un porcentaje de pisos turísticos en los barrios de Sevilla, pero en lugar del 10%, que es lo que ellos han puesto en marcha, pues un porcentaje de un 1%, un 2%, un porcentaje muy pequeño, que sería una moratoria de facto. Y a partir de ahí, en colaboración con todos los agentes sociales, con todos los agentes implicados, con los vecinos y vecinas, con las organizaciones sociales del movimiento contra la turistificación, a partir de ahí encontrar la manera de limitar, la manera de poner freno a esta invasión, a esta especulación que ahora mismo está gobernando Sevilla. Hay barrios que están completamente turistificados y prácticamente hay más turistas que vecinos y vecinas. Buenas tardes, yo creo que... Susana, si te parece. Buenas tardes. Y ya para ir redondeando, ya, sí. ¿Cuál sería? Estamos hablando con Susana Hornillo, portavoz de la confluencia Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, y queríamos interesarnos por cuál sería la alternativa de Podemos Izquierda Unida en confluencia con otras organizaciones. Primero, para superar la situación de vulnerabilidad de los barrios empobrecidos de Sevilla y la situación de las personas migrantes y de las personas sin hogar en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece que precisamente son uno de los problemas quizás más importantes de Sevilla. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos en serio la situación que vive Sevilla, que es la ciudad quizás con mayor desigualdad de España, tiene los barrios más pobres de España, quizás de Europa. Esto implica que tenemos que elaborar un proyecto de ciudad y buscar soluciones integrales. Todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha acabado con la situación de desigualdad que tiene Sevilla. Una de las propuestas que nosotros hemos hecho siempre es que hay que
implicar a los vecinos y vecinas con la reconstrucción de sus barrios. Los vecinos y vecinas de los barrios más vulnerables tienen que sentirse partícipes de ese proyecto de ciudad donde ellas y ellos serán integrados dentro de la ciudad, que hasta ahora esto no ha ocurrido. Entonces necesitamos un proyecto de ciudad donde se pongan en marcha todos los recursos municipales, pero también instando a todas las administraciones competentes, porque la Junta de Andalucía, incluso el Gobierno de España, también tienen que tomar cartas en el asunto, ya que estamos hablando de los barrios más pobres de España, incluso de Europa, algo que se viene repitiendo año tras año. Y en cuanto a la población migrante, como bien me has preguntado, es algo que nos preocupa mucho últimamente, sobre todo después del pacto con Vox, donde se han recortado de forma muy importante toda la financiación destinada a políticas para la integración de las personas migrantes, porque eso es lo que necesitan las personas migrantes, políticas de integración, no medidas punitivas, que eso es lo que está promulgando este ayuntamiento. Medidas punitivas, persecución, lo hemos visto con el la desgraciada situación de la muerte de Mahmoud Bakum, el mantero que fue perseguido por la policía y acabó muerto por vender camisetas de imitación, como si no hubiera algo más importante. En Sevilla fue una de las primeras medidas que tomó el alcalde de Sevilla en julio de 2023, poner en marcha un dispositivo especial para perseguir a los manteros. Por tanto, necesitamos políticas de integración y no recortes, que es lo que nos ha traído este pacto con Vox. Bien, muchas gracias, Susana Hornillo, por tu participación en la Onda Local de Andalucía. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, Antonio. Estamos con Antonio Muñoz. Antonio Muñoz fue alcalde de la ciudad de Sevilla en la anterior legislatura y ahora está en la oposición. Hoy se han aprobado unos proyectos, el proyecto más importante que tiene la ciudad de Sevilla el ayuntamiento, que es los presupuestos económicos. Y precisamente PP y Vox se han unido para estos presupuestos. El Partido Socialista ha completado su postura en contra. ¿Qué proyecto de ciudad, Antonio, tiene el Partido Socialista y la alternativa al gobierno actual del ayuntamiento para poner en cuestión una ciudad acorde con todos los valores sociales que sabemos que tenemos en esta ciudad? Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que me da de tener esta conversación. Yo diría me gustaría recordar que los presupuestos es la herramienta fundamental para hacer política en una ciudad. Y si esos presupuestos se pactan, como es el caso del Partido Popular, con la extrema derecha, pues eso supone que habrá políticas de extrema derecha. El documento que inicialmente nos presentó hace unos meses el Partido Popular era un documento que difícilmente podíamos apoyar. Y si tuviera que decir por qué, la razón fundamental es porque se olvidaba de los barrios. El presupuesto no puede tratar por igual a todos los barrios de Sevilla, a todos los distritos, puesto que el nivel de equipamiento, de zonas deportivas, de zonas verdes, de bibliotecas, de centros para mayores, no es lo mismo en todos los barrios, en todos los distritos. Por tanto, el presupuesto es una oportunidad para corregir esos desequilibrios. Y el documento, el proyecto de presupuesto del Partido Popular no corregía estas cuestiones. Por tanto, eso para nosotros hubiera sido suficiente para haber votado que no. Pero lo que ocurre es que el presupuesto ha empeorado, porque a ese desequilibrio de equipamiento, de atención a las barriadas preferentes, que muchas de ellas están necesitadas de una inyección importante de inversiones públicas, pues ha venido la extrema derecha a sumarle una serie de propuestas que ha admitido el Partido Popular y por tanto el señor Sanz se convierte en cómplice de la entrada de las políticas de extrema derecha en el Ayuntamiento de Sevilla y que tienen que ver
con la desprotección de los colectivos más vulnerables, como pueden ser los emigrantes, como puede ser un retroceso en las políticas de igualdad del colectivo LGTB, y por tanto, digamos que se suma un retroceso de las políticas de barrio con un retroceso de las políticas de justicia social, de solidaridad y de igualdad. Por lo tanto, le hemos dado un no como una catedral de grande, porque es que no se merecían otra cosa a la vista de ese acuerdo de la vergüenza entre PP y Vox. Antonio, eso que estás comentando es muy importante, porque resulta de que en Sevilla hay 5 barrios empobrecidos, que son casi los más pobres o empobrecidos de toda España, incluso de Europa, y sin embargo, como tú dices, con estos presupuestos lo que hace es disminuir e incrementar el empobrecimiento de estas personas que viven en estos barrios, que son personas vulnerables. Pues totalmente de acuerdo. Lo que no vale es que cada vez que salgan esas estadísticas anuales que nos debería de sonrojar a todos, donde aparecen algunos barrios de Sevilla como los más pobres de España, pues que nos demos golpes en el pecho, que nos lamentemos, pero que luego, cuando hay que reaccionar con inversiones públicas, pues no se haga. Y desde luego, yo sé que cambiar el destino de esos barrios exige la complicidad y el compromiso presupuestario de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. Pero el Ayuntamiento de Sevilla es parte fundamental, porque estamos hablando de la ciudad de Sevilla. Y claro, el instrumento que tiene el Ayuntamiento de Sevilla son sus presupuestos. Y hemos visto, y lo ha dicho mi compañera Sonia Gaya cuando ha intervenido, que hay un retroceso en todos esos barrios en cuanto a la inversión que destina el señor Sanz a estos barrios que deberían de ser de actuaciones preferentes. Yo le podría decir dónde está la piscina para Bellavista, demandada por los vecinos, dónde está la inversión en vivienda en Los Pajaritos y un centro de mayores y un centro de servicios sociales en El Cerro, en fin, dónde está el centro de la policía local demandado por los vecinos para Torreblanca, y podría seguirle con muchísimas inversiones necesarias que habría que empezar a dibujar en el presupuesto para ir corrigiendo esos desequilibrios. Pero no se va a producir la corrección de desequilibrio, lo que va a haber va a ser más diferencia, porque estos presupuestos convierten al señor Sanz en el alcalde de no todos los sevillanos, sino de unos cuantos sevillanos. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Estamos con Antonio Muñoz, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, y estamos desgranando de alguna manera el pleno que ha tenido lugar hoy 15 de enero, donde finalmente han sido aprobados los presupuestos para el 2025 por el Partido Popular y Vox. Como viene siendo usual, en el pleno se han manifestado diferentes colectivos, entre ellos los de atención a la dependencia, los colectivos animalistas, y queríamos que comentaras un poco qué alternativa política tiene el Partido Socialista para estos colectivos que vienen históricamente manifestándose en el pleno del Ayuntamiento. Bueno, pues digamos que ha habido una rebaja presupuestaria sobre las partidas iniciales que el Partido Popular había incluido en los presupuestos, que podríamos entender que eran en algunos casos insuficientes para atender a los colectivos más vulnerables de la ciudad de Sevilla, y podemos estar hablando de las personas mayores, del tema de igualdad, colectivo LGTB, colectivo animalista, los compromisos contra la lucha contra el cambio climático, esas partidas que eran insuficientes ya de partida, pues con la admisión de las propuestas de la extrema derecha la han disminuido. Por tanto, el problema se agrava. ¿Cuáles son los instrumentos y las armas que tiene el Partido Socialista? Bueno, pues nosotros no nos vamos a resignar, nosotros no vamos a claudicar, nosotros no vamos a permitir, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros 12 votos que tenemos en el Salón Colón, a que no haya ni un retroceso en la ciudad de Sevilla de todo lo alcanzado durante estos últimos años. Y por tanto, es verdad que no tenemos una mayoría para doblegar a la voluntad política del Partido Popular y de Vox,
pero sin lugar a dudas no vamos a estar callados. Y yo creo que en el salón de pleno podemos perder algunas votaciones de algunas iniciativas que llevemos para debatir, pero luego está todo el contacto, está la calle, están las reuniones con los colectivos, y yo lo que espero es que los sevillanos y las sevillanas que se ven afectados en muchos de sus derechos y que van a ser perjudicados por este acuerdo del PP y la extrema derecha, reaccionen. Y tienen que saber que quizás no somos la fuerza política, así también se ha manifestado el otro grupo de la oposición, pero que desde luego el Partido Socialista va a ser un dique de contención al retroceso que quieren llevar a cabo en la ciudad de Sevilla el señor Sanz y la extrema derecha. Bueno, desgraciadamente tenemos que comentar un hecho ciudadano que ha ocurrido esta semana en la calle San Luis, eso en la anochecida ya de uno de estos días, pues ha sufrido una agresión al grito de "tú eres homosexual", y una agresión por un grupo, parece ser de muchachos entre 13 y 14 años. Esto, yo no sé si es que hay una involución social o al amor de estos pactos que se están dando, se está alimentando este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, opino que es lamentable porque Sevilla en los últimos años ha sido una ciudad referencia en materias de igualdad y de lucha también del colectivo LGTB. ¿Estaba todo conseguido, todo alcanzado? No, nunca lo está, porque a veces se consiguen dar 2 pasos de avance, de progreso, pero también se puede retroceder. Nunca se consolidan este tipo de derechos, desgraciadamente. Pero yo soy alcalde de la ciudad y yo he sentido orgullo cuando a mí otros alcaldes y alcaldesas de distintos signos políticos me destacaban algunos de los trabajos que estábamos haciendo en la ciudad de Sevilla en materia, repito, de igualdad, de lucha contra la violencia machista o del colectivo LGTB. Pero ahora vamos en sentido contrario. Hemos tenido el primer orgullo que organizó el señor Sanz, que lo ha hecho con la boca pequeña y casi dándole vergüenza de hacer una publicidad y de desarrollar el orgullo. En materia de igualdad con las mujeres, ni le cuento, ¿no? Los proyectos que han sido guardados en el cajón con respecto a lo diseñado en el anterior mandato. Y por tanto, cuando se dicen esas barbaridades por parte de la extrema derecha, con la complacencia del Partido Popular en el salón de pleno, pues es normal que aquellas personas que lo puedan escuchar, aquellos valientes, por llamarlo de alguna manera, que puedan escuchar esos relatos, esos discursos, pues se sientan pues acompañados, por así decirlo, ¿no?, en la calle, y se atrevan a fomentar o a hacer lo que ocurrió el otro día en la calle San Luis con ese altercado rechazable de todas a todas. Bueno, pero Antonio, claro, pero tenemos que tener muchísimo. Los políticos tenemos una responsabilidad a la hora de pronunciarnos públicamente en el salón de pleno, y no podemos, aquí no vale todo. Y a veces se escuchan, repito, barbaridades cuando se hablan de estos colectivos. Gracias, Antonio. Mira, y para ir terminando, ¿cuáles serían los 3 puntos más importantes que el Partido Socialista propone para la ciudad de Sevilla y que incluso se puede arrancar en esta misma legislatura? Bueno, pues sin lugar a dudas hay un tema irrenunciable que yo aludía anteriormente. Si partimos de un hecho, y es que la calidad de vida, la calidad de equipamientos para la tercera edad, para la mujer, de zonas verdes, de centros deportivos, no es igual en todos los distritos de Sevilla, es responsabilidad del ayuntamiento ir corrigiendo ese desequilibrio de equipamiento para que los ciudadanos, a la hora de hacer deporte o de disfrutar de la cultura, no tengan que desplazarse al centro o tengan que desplazarse a una distancia considerable. Por tanto, primer punto, más inversión en los barrios y sobre todo en las zonas más necesitadas, en esos barrios que necesitan una transformación social importante. En segundo lugar, ni un retroceso en todas las políticas de avance en materia de igualdad, de servicios sociales, del colectivo que necesita una atención también preferente, como pueden ser las personas que vienen de otros países
de Latinoamérica o que vienen de África y que necesitan tener una ayuda, por así decirlo, desde el Ayuntamiento de Sevilla. Yo creo que hay un retroceso también en este acuerdo Vox-PP, y ahí digamos que tiene que haber también un apoyo importante. Y junto con la inversión en los barrios y la inversión en materia de igualdad y de servicios sociales, en tercer lugar, la cultura. La cultura es un pilar fundamental de la acción de gobierno que nosotros intentamos desarrollar cuando teníamos la rienda del gobierno de la ciudad de Sevilla, porque la cultura nos hace más tolerantes, más solidarios, más libres, y es la base, junto con la educación, de una Sevilla de futuro y una Sevilla más justa. Bueno, pues Antonio Muñoz, como siempre, muchas gracias. Desde Luces en la Ciudad, que nuestro referente va a ser siempre la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por haber atendido, en este caso, a la onda local de Andalucía. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Fernando Peralta. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Bueno, pues mira, estamos con Fernando Peralta. Él es responsable de la Asociación Amigos del Sáhara. Y vamos a comentar con él, pues, una noticia también muy importante que tiene bastante relieve. Vamos a comenzar, Fernando, si te parece, porque una noticia que acabo de leer en la prensa, que la oficina de la ONG Global Action de Copenhague, en Dinamarca, ha sido atacada por bomba incendiaria y grafiti anti-Sáhara. ¿Qué te parece esta noticia tan tremenda? Pues mira, me parece una cosa muy grave, porque eso significa que los marroquíes empiezan a atreverse a atacar las representaciones saharauis en Europa y en el mundo. Ellos, los marroquíes, nunca se habían atrevido a este tipo de acciones terroristas contra las delegaciones saharauis y contra las organizaciones que apoyamos al pueblo saharaui. Y este es un primer paso. Y más teniendo en cuenta que parece que el gobierno de turno pues no ha reaccionado y como siempre amparan la acción de los marroquíes bajo un discurso de condena, pero no hacen nada para parar este tema. Y me parece gravísimo que los marroquíes se hayan atrevido a esto, y nosotros pues sí, tenemos que tener cuidado para que no nos pase este tipo de cosas. Por eso lo comentamos y lo ponemos encima de la mesa, porque según Morten Nielsen, que es coordinador de la campaña de Global Action, dice que todos han quedado conmocionados. Es que no es para menos. Yo te digo que es la primera vez que los marroquíes se atreven a atentar contra unos amigos del Sáhara o una organización que apoya a los saharauis en Europa. Esto indica que hay un grado de connivencia y de impunidad de los marroquíes que se atreven a hacer este tipo de cosas. Eso es muy grave, ¿no? Y en España, con las declaraciones de Sánchez y la carta famosa de Sánchez poniéndose del lado de los marroquíes en el conflicto del Sáhara, pues es para tomarse muy en serio estas cosas, porque mañana nos puede pasar a nosotros aquí que los marroquíes se atrevan a atacarnos físicamente a nosotros o a atacar las sedes de las organizaciones que apoyamos a los saharauis, teniendo en cuenta
que los marroquíes se mueven por España con total impunidad, ¿no? Dado las declaraciones del gobierno y la acción del gobierno en Marruecos, ¿no? Fernando, buenas tardes. Siempre en nuestra línea, desde Luces en la Ciudad de Defensa de los Derechos Humanos, ¿cómo viviste en su momento, aunque esto sea, las noticias se van solapando una detrás de otra, el abandono por parte del gobierno de España, de su presidente, del Sáhara? ¿Cómo lo analizáis? Ya estamos en el 2025, 15 de enero. ¿Cuál sería la respuesta que hay que dar a este abandono del pueblo del Sáhara por parte del gobierno del Estado español? Bueno, nosotros lo vivimos como una traición del PSOE, ¿no? Del presidente del gobierno, porque tampoco el PSOE ha aprobado eso, aunque en sus congresos, en estos momentos en que el Partido Socialista parece que es el partido de una sola persona, pues con el seguidismo que hay al presidente nadie se atreve a criticar este tema. A nosotros parece una traición al pueblo saharaui, pero también una traición al pueblo español, porque el pueblo español en general apoya al pueblo saharaui en este conflicto con Marruecos. Nosotros no hay que olvidar que somos en gran parte culpables de lo que le está pasando al pueblo saharaui, y yo no creo que haya en España mucha gente partidaria de Marruecos en el conflicto con los saharauis, aparte de los empresarios que están ganando dinero con el dumping de mano de obra y con el dumping de fabricación y explotación de los recursos en el Sáhara. Pero me parece, por tanto, un tema pues muy desgraciado por parte de España. España siempre tiene una política exterior absolutamente incomprensible, que nadie entiende, ¿no? Que hayamos estado 100 años en el Sáhara, que España, el Sáhara era la provincia 54 del 53 de España. Los saharauis eran españoles de pleno derecho, y de pronto, pues no sé, hay un abandono total y un desprecio total y un entregarse a las manos de Marruecos, pero no de un Marruecos democrático, sino a las manos de un gobierno feudal, de un gobierno impresentable, digamos, y bien. Bueno, esto nos parece muy grave, ¿no? Bien, Fernando, grave, vamos a seguir desgranando este tema de los saharauis, porque realmente en España tenemos una historia muy larga y muy solidaria con el pueblo saharaui. Y fundamentalmente todas estas tareas de solidaridad con el pueblo saharaui lo lleva impulsando la Asociación Amigos del Sáhara desde hace mucho tiempo. Cuéntanos brevemente cuáles son las actividades que se llevan a cabo en España con respecto a ayuda, a la solidaridad, al convenio con el pueblo saharaui, porque sabemos que muchos niños vienen a muchas familias de Sevilla, de Andalucía y de España entera para convivir con esta familia y aportar cosas. También se desarrollan teatro, música, conciertos en los campamentos de refugiados del Sáhara. Pues cuéntanos brevemente todas estas actividades que para ilustrar a las personas que nos escuchan de cómo se vive esta situación en nuestro país. Bueno, yo pienso realmente con el corazón que el pueblo español siempre es un ejemplo de solidaridad con los más necesitados. El pueblo español se ha volcado con el huracán en Guatemala, se ha volcado con el huracán en Nicaragua, se ha volcado con las crisis en África y, por supuesto, se vuelca con los saharauis, que son españoles. Los saharauis son nuestros refugiados, son los refugiados que están causados por nosotros y son españoles de pleno derecho. Y hay una solidaridad inmensa del pueblo español con el pueblo saharaui. Ten en cuenta que han venido más de 50.000 niños a pasar las vacaciones a España, que en Andalucía hay una inmensa solidaridad con el pueblo saharaui. Hay caravanas de camiones de ayuda humanitaria que salen todos los años hacia los campamentos. Como tú dices, hay todos los días en Andalucía hay una actividad de apoyo al pueblo saharaui en cualquiera de los cientos y cientos de pueblos que tienen asociaciones de amistad con el pueblo saharaui. Y es realmente
un ejemplo de solidaridad y de que el pueblo español es un pueblo honorable y un pueblo que, a pesar de las malditas medidas que tomó el gobierno español en 1975 y que han seguido tomando los gobiernos democráticos, y que lo último fue ya esta patochada de Sánchez apoyando al gobierno de un rey feudal, realmente el pueblo español sigue demostrando que es un pueblo muy importante, un pueblo honorable, un pueblo que exhibe, que vive de la solidaridad con el pueblo saharaui y con todos los pueblos oprimidos del mundo, como está pasando también en el caso de Palestina, donde la solidaridad del pueblo español y las manifestaciones masivas de la gente en toda Andalucía y en toda España son realmente un ejemplo de solidaridad hacia los palestinos y, cómo no, hacia nuestros hermanos saharauis, que, como te digo, son nuestros refugiados. Bien. Y que están siendo masacrados en estos momentos por Marruecos. Así es, Fernando. Y también tenemos que recordar una cosa muy importante que hace menos de un mes se aprobó por parte de la Unión Europea, que era reconocer la autonomía y la independencia, si cabe, del pueblo saharaui, para reconocer toda la zona donde el Sáhara Occidental está el pueblo saharaui. Y también el año pasado, en febrero, se produjo un acto muy importante y muy masivo, 1000 voces por la paz. Pues cuéntanos estos dos detalles, porque este año volvemos a tener 1000 voces por la paz, y es también el momento de convocar a todos los sevillanos, a todos los andaluces, a todos los españoles y a todas las personas que se encuentren en este espacio para asistir al próximo encuentro de 1000 voces por la paz, que pretende este gran concierto de unión, de música, de solidaridad y de apoyo. Pues mira, el día 16 de febrero a las 12 de la mañana en Las Setas, en Sevilla, vamos a celebrar la segunda edición de 1000 Voces por la Paz, en la cual convocamos a todas las personas de buena voluntad para que vayan a cantar con nosotros, cantemos todos juntos canciones de paz, canciones de solidaridad, canciones de unión entre los pueblos, para apoyar al pueblo saharaui y al pueblo palestino, que se acabe la ocupación de Palestina por Israel, que se acabe la ocupación del Sáhara por Marruecos. Y es un acto cultural, un acto de la cultura. A través de las canciones vamos a expresar nuestra solidaridad y nuestro deseo pacífico de que la paz reine entre los pueblos y de que los pueblos puedan tener gobiernos democráticos, gobiernos donde se respeten los derechos humanos y gobiernos que no estén invadidos por fuerzas del mal, digamos, que los bombardeen, que los aniquilen y que maten a sus mujeres y a sus niños, y podamos, entre todos los que estemos allí, decirle a las personas de Gaza y a las personas del Sáhara que estamos con ellos y que estamos en contra de su sufrimiento y a favor de que puedan desarrollarse en paz y libertad. Y de una forma participativa, todos juntos, cogidos de la mano, cantando las canciones revolucionarias y las canciones de paz que son tan importantes en nuestra cultura. Hay que tener en cuenta que un cuadro como el Guernica ha sido más importante para la paz que muchas actividades bélicas. Y pensamos, por tanto, que la cultura tiene una fuerza para el convencimiento y para la solidaridad de la gente muy importante, y estamos instando a la gente a que acuda ese día a cantar todos juntos, miles de personas, a ver si podemos ser miles de personas que llenemos la Plaza de la Encarnación, la Plaza de las Setas, para que en todo el mundo se oiga esa voz reclamando el fin de la ocupación del Sáhara y el fin de la ocupación de Palestina. Pues estamos hablando con Fernando Peralta, responsable en Sevilla de la Asociación de Amigos del Sáhara. Para los que ya tenemos cierta edad y tuvimos la oportunidad de conocer todavía los últimos ramalazos de la dictadura franquista, hoy, en la medida de lo posible, nos toca hacer memoria democrática, porque precisamente una de las últimas intervenciones de la dictadura franquista fue precisamente
dar pie a que Marruecos, dirigidos por su rey de entonces, Hassan II, organizara la Marcha Verde y degenerara todo en la marcha cobarde de España de los territorios saharauis. ¿Tienes que comentar algo al respecto? Sí, quiero comentar, pero un poco en el sentido de que los acuerdos de Madrid se firmaron el 14 de noviembre de 1975, Franco murió el 20 de noviembre, fue el último acto de la dictadura, la entrega del Sáhara a Marruecos, pero no podemos quedarnos en la dictadura. Los gobiernos democráticos que han sucedido en España desde 1977, desde el advenimiento de la democracia y desde la Constitución, han sido igual de traidores a los saharauis que el gobierno de Franco. Y no podemos eximir de culpa a estos gobiernos democráticos. O sea, tanto los gobiernos de la OCDE, del PP, del PSOE sobre todo, han traicionado al pueblo saharaui una y otra vez. Han estado siempre solapadamente del lado de Marruecos. Y ya lo último ha sido la postura de Pedro Sánchez. Digamos que no podemos buscar la disculpa de la dictadura que efectivamente entregó el Sáhara a Marruecos, pero ya no estamos en la dictadura, hace mucho tiempo que se acabó la dictadura y los gobiernos democráticos no han hecho absolutamente nada para resolver este problema. Incluso están poniendo 1000 pegas para que saharauis que tienen el carnet de identidad español de sus padres adquieran la nacionalidad española. Luego, quiero decirte con eso que está bien la memoria democrática, pero no podemos ampararnos en la dictadura para disculpar a los gobiernos democráticos que han sido igual de traidores que la dictadura con los saharauis. Bien, Fernando, vamos a recuperar una pregunta, una cuestión, y ya para terminar definitivamente, que Europa reconoce de forma eficiente y legal el pueblo saharaui tiene los derechos de la ocupación del Sáhara Occidental, y para eso ha evitado de que Europa pueda negociar con Marruecos pues gran parte de toda la cuestión económica que Marruecos quería vender a Europa, que era propiedad del Sáhara. ¿Cómo lo ves tú este tema? Mire, yo lo veo estupendamente que la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya declarado claramente que los recursos naturales del Sáhara pertenecen a los saharauis y que el Frente Polisario es el legítimo representante del pueblo saharaui y que por tanto la Unión Europea tiene que negociar con el pueblo saharaui y con el Frente Polisario esta esquilmación que se está produciendo y parar esta esquilmación que se está produciendo por parte de Marruecos y la Unión Europea de los recursos naturales del Sáhara, sobre todo la pesca, instalando miles de hectáreas de huertos solares en el Sáhara Occidental para la energía de empresas como Naturgy, etcétera. Pero hay un tema muy importante, que son los políticos. Esto es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero los políticos europeos, empezando por el señor Borrell, son absolutamente partidarios de Marruecos. Y lo primero que dijeron cuando salió esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que iban a buscar la forma de que Marruecos no saliera perjudicado con esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Quedan ahí tu ánimo, tu fuerza, y animamos también a todo el pueblo andaluz para que asista, para que apoye, para que participe en las 1000 voces por la paz. Gracias, Fernando Peralta. Muchas gracias, y animar a todos los sevillanos y andaluces y españoles e internacionales que acudan el 16 de febrero a las setas a cantar todos juntos por la paz y la libertad, y por la libertad del pueblo saharaui y del pueblo palestino. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Gracias a todas y a todos por haber estado acompañándonos de forma tan intensa y siempre juntos por Luces en la Ciudad. Diego Navarro y Eugenio Fernández. Gracias. Hasta la próxima.